Buenos días, vamos a Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20. Estamos entonces en este capítulo en donde hemos hablado, pues el tema, yo creo que el tema que estamos considerando en su mayor extensión es el milenio. De hecho, aquí en Apocalipsis 20 pues no se nos dan muchos detalles al respecto. Sin embargo, tomamos otros pasajes que nos amplían este tema, ¿no? Y en el capítulo 20, ¿y cuál fue la división y cuáles son los temas que ya hemos considerado y vamos a seguir considerando? Hablamos de el dragón apresado y atado y encerrado en el abismo por 1000 años. En segundo lugar, estamos en este tema, el milenio. En tercer lugar, veremos Satanás encabezando la rebelión final. Y después hablaremos de el juicio final o el juicio del gran trono blanco. Por lo pronto, entonces recordemos, estamos hablando del milenio y estamos considerando el versículo 4 al versículo 6, versículo 4 al versículo 6, y vamos a leer, dice allí, Apocalipsis 20 del 4 al 6, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron y reinaron con Cristo, gracias, 1000 años. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, entonces habíamos dicho que el milenio, también conocido como la era del reino, eso no lo habíamos dicho hace 8 días, pero también, por ejemplo, Scofield, en sus comentarios y en la Biblia de estudio Scofield, pues menciona varias veces la era del reino. Es un término usado también por los dispensacionalistas. Bueno, es correcto, creo, no hay ninguna discusión al respecto. El milenio, la era del reino, cumplimiento del reinado del Mesías. Habíamos visto varias posturas respecto al milenio. Recordemos que en Apocalipsis no tenemos todos los detalles, ¿cierto? Tenemos varias fichas del rompecabezas, pero no las tenemos todas. No podemos saberlo todo al 100% hasta que el Señor lo cumpla o hasta que estemos cerca de ese cumplimiento. Bien, por lo cual, como ustedes pueden ver ahí, hay varias posturas. Primero, el postmilenarismo. Segundo, habíamos hablado nosotros de el premilenarismo y, en tercer lugar, el amilenarismo. Y con estos esquemas habíamos explicado cada una de esas posturas, ¿no? El postmilenarismo significa que Cristo viene después del milenio. Viene después del milenio, es decir, que en el milenio prácticamente la iglesia, la que establece y la que predica el evangelio y la que contribuye al reino de Dios. Y al final de ese periodo, entonces ya cuando las naciones hayan sido ganadas para Cristo, entonces viene el Señor, como ustedes pueden ver ahí, habla de la resurrección de los creyentes, la resurrección de los incrédulos, el juicio final, nuevos cielos y nueva tierra. ¿Sí? Es decir, postmilenarismo, en resumidas cuentas, es que Cristo viene después del milenio, ¿sí? Según esta postura. La otra postura que consideramos... Porque está en la gráfica viene
primero el postmillennial, El que vimos el postmilenarismo. Bueno, es la postura, estamos considerando cada una de ellas, ¿sí? Estamos considerando cada una de ellas. Sí, es lo que... Luego vamos a considerar la otra, el premilenarismo pretribulacionista. O sea, ahí estamos hablando del premilenarismo, ¿se acuerda? O sea que Cristo, en esencia, ¿qué es premilenarismo? ¿Qué es? Que Cristo viene antes del milenio. Pero a su vez, en el premilenarismo hay dos posturas, en esencia. La que cree que el Señor viene después de la tribulación y la que cree que el Señor viene antes de la tribulación o en la mitad. Bueno, de ahí se subdividen más, pero bueno, en esencia, que viene antes de la tribulación a arrebatar a su iglesia. Este es el premilenarismo pretribulacionista, es decir, que el Señor viene antes de la tribulación. Entonces estamos en el periodo de la iglesia, ¿sí? Estamos en el periodo de la iglesia. Y entonces llega un momento en el que el Señor viene en las nubes, llama a los creyentes como voz de trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero, luego los creyentes, ¿cierto? Son arrebatados los que vivan en aquel entonces y estarán con el Señor 7 años con Él, ¿cierto? En el cielo, o sea, serán arrebatados con cuerpos glorificados. Algunos identifican que durante este periodo es la cena de las bodas del Cordero, mientras que en la tierra está la gran tribulación. Al final de la tribulación, entonces desciende Cristo con los creyentes, derrota a sus enemigos en Armagedón, eso ya lo vimos, y establece el milenio, ¿sí? Establece el milenio. Después del milenio, entonces, viene la segunda resurrección, o la resurrección de los incrédulos, viene el juicio, los nuevos cielos, la nueva tierra y el estado eterno. Es decir, que ya no hay más cambios. Estaremos siempre con el Señor, si Él lo permite. Seguimos con la otra, premilenarismo clásico, o sea, el que se ha creído prácticamente a lo largo de la historia de la Iglesia hasta el siglo XIX. Es algo parecido al anterior, solo que la Iglesia pasa por la T. ¿Qué es la T? Tribulación. Pasa por la tribulación. Al final de la tribulación, entonces los creyentes son resucitados, los muertos en Cristo resucitan primero y luego los que estén vivos son arrebatados para estar con Cristo, se encuentran con el Señor en el aire, pero de inmediato descienden con Cristo, es decir, el Señor va descendiendo, en las nubes se encuentra con se llama a los suyos, tanto los que resucitan como los que son arrebatados, y de inmediato Él sigue bajando con sus huestes celestiales, ¿sí? Con sus ejércitos, con los creyentes, y derrota a sus enemigos en Armagedón, se establece el milenio, después del milenio el juicio del trono blanco, la resurrección de los incrédulos, y después vienen los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Sí? Y la otra postura que estamos considerando es el amilenarismo. ¿Qué es amilenarismo? Que no existe ningún milenio, que el milenio prácticamente es un periodo simbólico donde Cristo viene a reinar al corazón de su iglesia, al corazón de los seres humanos, ¿sí? Entonces es un tiempo simbólico. Simplemente Cristo regresa, resucitan los creyentes, resucitan los incrédulos, son juzgados los unos, son recompensados, son pues prácticamente conocidos como salvos los creyentes y entonces viene el estado eterno. De acuerdo a lo que hemos visto y de acuerdo a lo que yo he venido pues leyendo en Apocalipsis, ¿cierto? Lo que hemos visto en otros pasajes, creo que la postura más correcta, no tenemos, vuelvo y digo, es respetable la opinión de algunos eruditos. Lo importante de todo esto, ¿qué es? Reconocer que Cristo viene por segunda vez, y resucita a los muertos, resucita a los justos para vida eterna y a los injustos para condenación. Entonces nosotros partimos de este esquema, el premilenarismo clásico, es decir, que Cristo vuelve antes del milenio, después de la tribulación.
La iglesia puede pasar por la tribulación. Ya hemos hablado bastante de esto. No pienso detenerme hoy de por qué creemos que es así, pero de acuerdo a todos los pasajes que ya hemos ligado, que ya hemos unido unos con otros, pues podemos ver que es así. Entonces, después de la tribulación, el Señor viene, resucita a los muertos en Cristo, arrebata a los que estén vivos y de inmediato desciende con los suyos y los creyentes. Viene la batalla del Armagedón, establece el milenio y finalmente, después del milenio, viene Satanás, es suelto, encabeza una gran rebelión, el Señor consume a los enemigos, Satanás es lanzado al lago que arde con fuego y azufre, se establece el juicio del gran trono blanco, resucita, viene la segunda resurrección, son condenados los impíos, también enviados al lago que arde con fuego y azufre, todas las cosas de esta creación presente van a ser completamente desaparecidas, destruidas, para que vengan los nuevos cielos y la nueva tierra, y vendríamos entonces al estado eterno. ¿Listo? Entonces partimos de esa postura. Vuelvo y digo, no tenemos todas las respuestas, quisiéramos tenerlas, pero el Señor en su soberanía, en su providencia, nos ha revelado algunas cosas, pero aún no nos ha revelado otras cosas. ¿Bien? Entonces, estamos hablando de un milenio terrenal. ¿Por qué creemos? Hay algunos que piensan que el milenio no es un milenio literal. ¿Qué significa literal? Que son 1000 años, ¿sí? Sino creen que es un milenio simbólico. Nosotros creemos que es un milenio literal, o sea que son 1000 años literales. Y para sustentar esto, quiero citar un comentario de Warren Wiersbe que nos da las razones por las cuales creer que el milenio es un milenio literal. En primer lugar, para cumplir las promesas del Antiguo Testamento a Israel. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33. Es decir, que a Israel se le va a dar el reino, que Israel va a ser cabeza de naciones. Se lo prometió el Señor a Israel. ¿Y en qué otro momento mejor sucedería sino en el milenio? Si no existiese milenio, entonces esa promesa pues no se cumpliría, porque ya vendría inmediatamente los cielos nuevos y la tierra nueva, y el Señor estaría por todos y sobre todos. Pero es precisamente en el milenio donde el Señor le cumple a Israel esta promesa. Segunda razón para creer que hay un milenio literal y no simbólico. Para mostrar públicamente la gloria de Cristo ante las naciones de la tierra. Es decir, las naciones van a comprobar literalmente que el Señor es Rey de toda la tierra y que su reino es un reino de justicia. Y yo tengo algunos pasajes para sostener esto. Los pasajes que tenemos aquí, solamente los voy a citar. Lucas, sí señor. Luke, es que está como en inglés, sí señor. Entonces, Salmo 67, solamente lo cito, Salmo 67, versículo 4, dice: alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Se cumplirá entonces de manera ideal en el milenio. Miqueas 4, del 1 al 6, Miqueas 4, del 1 al 6, que también está en mucha armonía, con Isaías. Miqueas 4, del 1 al 6 dice: acontecerá en los postreros tiempos, específicamente, yo colocaré entre paréntesis el milenio, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. O sea, el reinado universal del Mesías. Siguiente razón para creer en un milenio literal: contestar las oraciones de los santos. ¿Cómo nos enseñó a orar el Señor Jesús? Venga tu reino. No solamente venga tu reino a mi vida,
a mi corazón, sino también que tu reino se establezca. Y el Señor va a cumplir entonces la oración de sus santos. Cuarta razón, para cumplir las promesas a la iglesia de que los santos van a reinar con Cristo. ¿En qué otro momento, en qué otro periodo esa promesa se cumplirá de manera perfecta, sino en el milenio? Por eso lo afirmamos de esa manera. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12 dice: y si creemos que sufrimos con Cristo, reinaremos también con Él. Dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Siguiente, para traer completa redención de la naturaleza, como se promete en Romanos 8, del 19 al 22. Como veremos más adelante, o recordaremos, durante el milenio parece que la naturaleza va a tener una transformación, es decir, va a ser renovada, va a sufrir como un rejuvenecimiento, por así mencionarlo, algo parecido, similar al Edén. No podemos mencionar hasta qué punto, pero sí va a ser una gran restauración la que el Señor va a traer durante ese periodo, según los versículos. O sea, no procuramos no especular, por eso yo leo los versículos para sustentar lo que estamos diciendo. Romanos 8, del 19 al 22, dice allí: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda firme la esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Romanos 8, 22. Sí, del 19 al 22, sí, señor. Y bueno, una pregunta, Julio. Hay en el quinto punto que usted menciona, la redención de la naturaleza completa, ¿es en el milenio o en el cuando hay cielos nuevos y tierra nueva? Lo que pasa es que los cielos nuevos y tierra nueva son completamente diferentes a la presente creación. Entonces es esta presente creación la que va a ser renovada, porque según nos dice segunda de Pedro capítulo 3, dice que estos cielos y esta tierra están destinados a la destrucción. Antes de que sufran esa destrucción, parece que en el milenio esta presente creación va a tener una renovación. Parece que eso se va a cumplir durante el milenio, ¿sí? Y sexto, para dar a la humanidad un juicio final bajo el gobierno soberano de Cristo. Bueno, juicios, algunos lo identifican como los juicios al principio del milenio, es decir, el juicio, porque algunos identifican juicio a Israel como nación, juicio a las naciones, pero también después del milenio el juicio final. También se menciona el juicio para dar recompensas a los justos, dar recompensas a los salvos. Recordemos que las recompensas son además de la salvación, o sea, son después de la salvación. No somos salvos porque lo merezcamos o por méritos, no. Las recompensas son a partir de la salvación, no antes. No somos salvos por recompensa, eso lo habíamos visto en 1 Corintios capítulo 3. Bien, entonces he ahí las razones por las cuales creemos en un milenio literal. Bien, ahora, lo que acabamos de leer del Apocalipsis capítulo 4, versículo 6, en esencia, en esta sección vamos a ver dos cosas. En esencia, en estos versículos voy a volver a retomar para que no nos salgamos ni nos distraigamos de donde hemos hablado. Versículos 4 al versículo 6 de Apocalipsis 20, estamos en nuestro pasaje central. Apocalipsis 20 del 4 al 6, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces, en esencia de lo que acabamos de leer, resaltamos dos cosas. A, que los santos reinarán con Cristo. A, que los santos reinarán con Cristo. Y B, que en este tiempo se va a dar entonces la primera resurrección. Y yo quiero que estemos muy atentos a lo que vamos a seguir hablando para no perdernos del hilo y poder comprender, porque vamos a hablar de algunos detalles. Necesito que estemos muy atentos, que pongamos mucho cuidado a lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, vamos a hablar de estos dos puntos, que los santos van a reinar con Cristo. ¿Cuáles santos? Ya hablaremos al respecto. Y en segundo lugar, la primera resurrección. La primera resurrección que ocurre antes del milenio. Ocurre antes del milenio. ¿Bien? Entonces, al seguir nosotros hablando, La primera resurrección y que los santos van a reinar con Cristo. Las dos cosas. dos aspectos importantes en esta sección del 4 al 6. Aquí hay los que tuvieron potestad de juzgar. Sí, señor. Dentro de ellos los incluimos los que reinan o tienen una autoridad, los que están como dentro de ese grupo. Y ya vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, lo próximo que diríamos que sucede entonces es que el Señor le da a los suyos la autoridad, el gobierno o la capacidad de juicio, sea el caso, de acuerdo a lo que Él prometió. Entonces, en este periodo es el idóneo para el cumplimiento de esas promesas hechas a los santos, hechas a los apóstoles, hechas a los justos, de que tendrán un lugar de autoridad, reinando o juzgando, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a esa capacidad de juzgar, el Señor le prometió a los apóstoles que ellos, por cuanto habían estado con el Señor en todas esas pruebas y dificultades, les daría entonces la potestad de juzgar a las tribus de Israel. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 19, solo voy a citarlo, Mateo capítulo 19 del 27 al 28. Mateo 19 del 27 al 28, donde leemos: Entonces respondió Pedro, le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí se cumpliría entonces lo que los dispensacionalistas creo que mencionan como el juicio de Israel, en el cual van a estar los apóstoles, van a estar ahí como autoridad. La regeneración, o sea, en la renovación de todas las cosas. ¿Se acuerda que dijimos que durante el milenio la presente creación va a tener como un mejoramiento? Una restauración, correcto, esa es la palabra, una restauración. Entonces, allí, durante ese periodo de tiempo, el Señor le va a dar entonces a los apóstoles, o en ese momento, dice que se les va a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso en cuanto a los apóstoles. Y en cuanto a los demás creyentes, ¿qué podríamos decir? Se dice que si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. O sea que el Señor le promete a los santos reinar con Cristo. Lo estamos viendo en Apocalipsis 20. Ahí mismo lo estamos leyendo, ¿cierto? Dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para, vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que tienen la facultad de juzgar, o recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes? Los santos, sí. Específicamente, ¿qué santos? Los apóstoles, lo acabamos de leer. Ellos tienen esa capacidad
de juzgarse en lo que estamos leyendo. Y para los demás santos, bueno, el Señor para ese entonces va a permitir que sus santos gobiernen. Ya lo leímos, 2 Timoteo 2:12, pero también leemos otros pasajes en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26 al 27, donde también el Señor, hablándole a las iglesias de Asia, también habla de ese cumplimiento. Apocalipsis, capítulo 2, del 26 al 27, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, la vara de hierro. El Señor entonces va a reinar como el principal, por eso hablamos de que Él es el Rey de Reyes, pero también va a delegar autoridad para ese entonces en el milenio, pues como usted sabe que el mundo es grande para nosotros, hay muchas naciones, pues el Señor va a delegar autoridad sobre esas naciones a sus santos. ¿De qué manera van a ser repartidos esos reinos, esos gobiernos? No lo sabemos hasta cuando se llegue ese momento, pues podremos conocer más detalles. Apocalipsis 3:21 también habla respecto al gobierno de los santos. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, en esencia estamos viendo que tienen un lugar de autoridad. ¿Bien? ¿Está claro entonces que los santos reinarán con Cristo, incluyendo a los apóstoles que tienen esa capacidad de juzgar? De hecho, también hay un pasaje el cual no voy a entrar, digamos, en detalles, no tengo todos los detalles, pero el apóstol Pablo, cuando le estaba llamando la atención a los corintios, porque ellos se acusaban entre ellos y se iban a los tribunales seculares a que les resolvieran esos problemas, como yo con don Héctor no puedo resolver mis problemas y nos vamos para el juzgado aquí de Zipaquirá. No, mire, es que no me quiere pagar tal plata, o diga don Héctor, es que yo no le quiero pagar tal plata, ¿cierto? Entonces, en vez de haberlo resuelto nosotros, tener que buscar una autoridad, pues eso están haciendo los corintios. En vez de resolver sus problemas ellos, se fueron a que otros del mundo se lo resolvieran. Y el apóstol Pablo dice: pero ¿cómo es así? ¿No es que ustedes no saben que van a juzgar a los ángeles? O sea, no voy a dar los detalles de ese pasaje, no tengo todos los detalles, vuelvo y digo, pero sí podemos ver ahí que los santos van a recibir autoridad. ¿Bien? Seguimos. Y lo segundo que vamos a hablar, ya dijimos, es la primera resurrección. ¿En qué consiste la primera resurrección? Y dice allí, otra vez, versículo 4 al versículo 6, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La pregunta sería la siguiente, porque de acuerdo a lo que dijimos, se acuerda que si hay varias posturas respecto a cuándo viene Cristo, pues también hay varias posturas respecto a si la primera resurrección es un evento en un solo momento o son varias resurrecciones que se conocen como primera resurrección. ¿Es un solo momento o son varios momentos? La primera resurrección, De acuerdo a la venida del Señor. de acuerdo a la postura, pues de acuerdo a lo que nosotros hemos mencionado y de acuerdo a lo que hemos estado viendo, yo creo que la primera resurrección es un solo evento, un solo y único evento. Los dispensacionalistas, es decir, los que afirman que Cristo viene antes de la tribulación, ellos hablan de que la primera resurrección tiene varios eventos, comenzando por el primero, la resurrección de Cristo. Sería el año 29, cuando resucita, año 29, año 30 después de Cristo, que el Señor resucita.
seguiría la resurrección de los muertos en el rapto o arrebatamiento. Y tercero, esta resurrección antecitos del milenio, esta que estamos leyendo. Ellos ven esto como en tres etapas, tres etapas, pero una sola resurrección que se conoce como la primera resurrección. Yo tengo diferencias con esa postura, aunque es cierto que los que afirman eso son eruditos de bastante respeto, a los cuales citamos bastante cuando estamos recorriendo y estudiando la Escritura. De acuerdo a lo que he leído, creo que la primera resurrección, como su mismo nombre lo indica, es un solo evento en un solo momento. Es decir, no es que primero resucita antes de la tribulación los santos de la iglesia y del Antiguo Testamento y luego después de la tribulación y del Armagedón resucitan otros. No, yo no creo que eso sea así, porque creo que la Escritura está hablando de primera resurrección, no segunda, ni tercera, ni cuarta, primera resurrección. Por eso yo la afirmo. Pero bueno, vamos a empezar en una serie de argumentos bíblicos para poder hablar respecto a la primera resurrección. Entonces, en primer lugar, por los versículos y argumentos anteriormente mencionados en Apocalipsis 1:7, ¿cuáles son los eventos mencionados en Apocalipsis 1:7? Leíamos allí: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, y en Apocalipsis 19 también hablamos respecto a su venida, ¿cierto? Cuando hablamos de la boda del Cordero, las bodas del Cordero, asumíamos la postura premilenarista clásica. ¿Cuál es? Que Cristo viene después de la tribulación. Es decir, que Cristo regresa a la tierra después de la tribulación y antes del milenio. Cuando desciende, entonces ocurre lo que nosotros ya dijimos que es la resurrección rapto. ¿Por qué decimos resurrección rapto? Resurrección porque va a ocurrir en ese momento, pues ese evento, primero resucitan los muertos en Cristo y después de ello, seguidito, los que están vivos son arrebatados. Por eso hablábamos del rapto, es una resurrección de manera simultánea. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice que el Señor, con voz de trompeta, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitan primero. Los muertos en Cristo resucitan primero, dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero primero son transformados y así arrebatados. Correcto. Es que el arrebatamiento involucra la transformación. O sea, los que están vivos, como dice ella, Los que están vivos serán transformados cuerpos gloriosos, y los muertos son resucitados ya. en cuerpos también glorificados. Es decir, no va a haber diferencia entre unos y otros. La única diferencia es el orden en que ascienden. Primero los muertos y luego los que viven en ese momento, pero ambos tendrán cuerpos glorificados. Y entonces, una vez se encuentran con el Señor en el aire, descienden inmediatamente para destruir a esos ejércitos que vimos en el capítulo 19, se juntan contra el Señor, encabezados por la bestia, el falso profeta, en Armagedón. Y el Señor no necesita la ayuda ni de sus ángeles ni de sus santos creyentes, sino que Él solito, con la espada que sale de su boca, ¿se acuerdan? Que vamos a hablar de eso, con el resplandor de su venida, los fulmina, sin importar cuántas bombas atómicas puedan tener. Entonces, el anticristo y el falso profeta, como ya habíamos mencionado, son enviados al lago que arde con fuego y azufre, ¿cierto? Y entonces el Señor establecerá su reino, será aprisionado Satanás, atado durante 1000 años, y vendrá ese glorioso milenio o edad del reino, ¿sí? Seguimos. En coherencia con lo anterior, y según vimos en Apocalipsis 19, las bodas del Cordero corresponden al propio rapto resurrección. Los pretribulacionistas, los dispensacionalistas, ellos dicen que las bodas del Cordero son cuando la iglesia es arrebatada durante la tribulación. O sea que mientras aquí hay tribulación, allá arriba
están los creyentes en las bodas del Cordero. De acuerdo a lo que hemos leído, nosotros ya dijimos, de acuerdo a lo que hemos visto y de acuerdo a lo que hemos leído, ¿sí? Nosotros decimos que el encuentro con el Señor en las nubes correspondería a las bodas del Cordero, es decir, ese glorioso encuentro cuando la esposa es preparada, es presentada sin mancha, sin arruga, glorificada. Por eso decíamos que el rapto, resurrección, corresponde a las bodas del Cordero, ¿sí? Eso lo habíamos visto con detalle cuando estuvimos en Apocalipsis 19, ¿sí? Sí, señor. O sea, las bodas del Cordero, de este aspecto, entonces las bodas del Cordero corresponden al mismo rapto, resurrección. ¿Sí? ¿Seguimos? Y bueno, la resurrección en el rapto y la mencionada aquí en Apocalipsis 20, porque aquí dice que vivieron. Alguien dirá, o sea, que estos fueron resucitados además de los raptados, o sea, fue en otro momento. No. Simplemente aquí se está haciendo mención de lo que ya había sucedido en el capítulo 19, que los santos ya habían sido resucitados con Cristo. Cuando Cristo desciende, ¿cierto? Pues son esos mismos santos, solo que aquí los están mencionando. Es como si Juan estuviera retomando lo que ya había acontecido anteriormente. Ahí ya los menciona, pero ya reinando. Correcto, o sea, ya habían resucitado. Cuando el Señor desciende, ellos ya habían sido raptados y se habían encontrado ya con el Señor en las nubes. Entonces, ellos ya habían descendido, ya habían sido resucitados, porque decimos que es un solo evento, no antes de la tribulación y otros después, o sea, como si el Señor tuviese un bache o un lote, no. Que el Señor Jesucristo venga en lo que llamamos la segunda venida. Su segunda venida. Un solo evento. Un solo evento, diferente a lo que los dispensacionalistas mencionan, que es en varias etapas. O sea, la primera resurrección puede ser la de Cristo, puede ser la de los dos testigos, puede ser la de los que resucitan en el rapto y los que resucitan después de la tribulación. O sea, ellos mencionan como varios y que todos esos son la primera resurrección. Yo creo que no, yo creo que es un solo evento, de acuerdo a lo que estamos leyendo. ¿Sí? Un aporte, en 1 Corintios 15, ahí Pablo habla, o lo que está hablando, sí Pablo habla de que primero las resurrecciones tienen un orden, ¿no? Dice primero Cristo. Sí, señor. Después las primicias. Y después ahí dice que en su venida, los que son de Cristo. Cristo las primicias. Cristo las primicias, ¿sí? Pero la primera resurrección se está refiriendo aquí claramente a los santos, porque es que el Señor son las primicias, ¿me hago entender? O sea, el Señor, Él es el Hijo de Dios, y de acuerdo a ese contexto, no estaría incluido dentro de la primera resurrección, porque Él es las primicias, ¿sí? Es un evento diferente. Con los que resucitan cuando se abrieron los sepulcros, ellos pertenecen a las primicias. No, bueno, en cuanto a los que descienden, los que resucitaron cuando el Señor resucitó, también dice que se les aparecieron a muchos. Creo que no corresponde a la primera resurrección, porque las características de la resurrección... las primicias. Pero esa resurrección es... La primera resurrección es en su venida, ahí dice en 1 Corintios 15. Sí, señor. En su venida, ahí sí dice, en 1 Corintios 15, que habla de la resurrección de los muertos. Ahí dice que en su venida, en la segunda venida, o sea, habrá otra resurrección. La primera resurrección, esa se conoce como la primera resurrección. ¿Sí? Que es la que estamos... Ahí se nombra lo que usted está leyendo en Apocalipsis, lo nombran como la primera resurrección. La primera resurrección. Y Cristo son las primicias. Entonces, de acuerdo a eso, estamos identificando al Señor Jesucristo, aparte como el primero, el primogénito de entre los muertos. Pero, repito, la primera resurrección atañe a los creyentes, ¿bien? Seguimos entonces. Entonces, de acuerdo a lo que ya vimos, entonces, en este orden de ideas, sostenemos que la resurrección mencionada en Apocalipsis 20 es la misma que ya se había efectuado en Apocalipsis 19, solo que
se está citando otra vez esa verdad de que los muertos habían sido resucitados, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, la resurrección en el rapto y la mencionada aquí como primera resurrección es la misma. Fue un mismo evento en un mismo momento, ¿sí? Y entonces, vuelvo y digo, hacemos esa diferencia con los dispensacionalistas que respetamos su postura porque ellos han estudiado mucho más que nosotros, pero creo que de acuerdo a lo que he leído, pues por eso sostengo lo que estoy diciendo. Ellos creen también que Cristo viene, o sea, ¿cuántas segundas venidas de Cristo son? Una sola, pero ellos también, así como dividen las resurrecciones en etapas, también dividen la venida de Cristo en dos etapas. Ellos dicen que la primera antes de la tribulación es por su iglesia y después de la tribulación en el Armagedón con su iglesia, ¿sí ve? Ellos dividen por y con, no, yo creo. Que el rapto es invisible, así que Cristo vendrá invisiblemente. Sí, o sea que en el rapto no se va a ver Cristo, sino que desde las nubes llama a los suyos, entonces la gente no va a notar, o sea, esa primera venida, supuestamente, que es por su iglesia, entonces no es invisible. La otra sí, cuando Él descienda. Yo creo que, como dice la Biblia, ella misma se explica, segunda venida es segunda venida. No hay ni antes ni después. Primera resurrección, los justos, en un mismo momento, en una misma etapa, no en varias. ¿Bien? Bueno, entonces, la iglesia y los santos del Antiguo Testamento son resucitados durante esa primera resurrección. ¿Quiénes más resucitan ahí? Los mártires de la tribulación también resucitan allí. Recordemos que todo esto es después de la tribulación. Entonces ahí están incluidos estas personas, ¿sí? Ahora, hay dos tipos de resurrección, de acuerdo a lo que hemos visto. ¿Cuáles serían? Así en la manera más sencilla, ¿cuáles son? Bueno, la primera resurrección, la segunda resurrección. Pero para ser específicos acá hablamos de la resurrección para vida y la resurrección para condenación, que es la que usted está mencionando. Resurrección para vida, resurrección para condenación. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Sí, señor, incrédulos y creyentes. Voy a hacer una pregunta que vamos a tratar de contestar más adelante. ¿La segunda resurrección son solamente impíos? ¿Sí o no? ¿Son solamente impíos? Porque si la primera es bienaventurada y la primera ya dijimos que resucitan todos los justos, ¿la segunda resurrección es solo de impíos? Lo vamos a ver más adelante. Solamente voy a abrir como el telón, sí, les dejo la inquietud. Mientras tanto vamos a proseguir. ¿Listo? Entonces, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la primera resurrección, ya dijimos, es resurrección de vida. Vamos, ahora sí vamos, porque es importante. Juan 5, del 25 al 29, para tener más detalles con respecto a las dos resurrecciones. Juan 5, del 25 al 29. Dice así: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces se está hablando claramente de dos tipos o clases de resurrección: resurrección de vida, resurrección de condenación. La primera resurrección, por consiguiente, es exclusivamente resurrección de vida. La primera resurrección exclusivamente es resurrección de vida. Ella sabe. La primera resurrección es resurrección de vida. ¿Bien? Y también
En Lucas 14:14 también el Señor habla de la resurrección de los justos. En Lucas 14, ese sí lo voy a leer solamente así como referencia. Mientras tanto, les invito a que vayamos a Hechos 24:15. Hechos 24:15. Mientras yo leo Lucas 14:14. Hechos 24:15. Y dice Lucas 14:14. Y bienaventurado serás porque ellos no te lo pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esto nos confirma dos cosas, que va a haber, primero, resurrección de justos. Y segundo, que los justos serán recompensados. ¿Sí ve cómo vamos descubriendo más detalles a medida que avanzamos por toda la Escritura? En la resurrección de justos. Hechos 24:15 dice el apóstol Pablo cuando estaba defendiéndose delante de Félix, el procurador Félix, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, o sea, los judíos, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Los justos y los injustos resucitan. ¿Eso es cierto? Es cierto. ¿Resucitan al mismo tiempo? No, Pablo solamente está dando un vistazo general o una verdad general. ¿Que resucitan ambos? Que resuciten en eso, ahí sí es diferente. ¿Sí? Mientras que la primera resurrección es un solo evento, la resurrección de justos e injustos sucede en momentos distintos. Los malos no resucitan antes del milenio, resucitan después del milenio. ¿Listo? Esa es la segunda resurrección. La segunda resurrección. ¿Sí? La segunda resurrección. Bien. Ahí vamos, como decimos, desenredando la pita, desenredando para que nos queden las cosas claras, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver la primera resurrección en esencia. La primera resurrección es resurrección de vida. ¿Claro? Todos los que resucitan en la primera resurrección son salvos. No hay ningún colado ahí que... No. Todos los que resucitan en la primera resurrección son para vida. Ya citamos Lucas 14:14, resurrección de justos, ¿no? También se incluyen los santos del Antiguo Testamento. ¿Como quiénes? Abraham, Elías. Bueno, Elías, ya habíamos dicho que, y esa es otra pregunta que surge, ¿qué pasó si Elías fue arrebatado? Bueno, Elías es como un tipo, tanto Enoc como Elías son un tipo de los que serán arrebatados, ¿cierto? Los que serán resucitados en cuerpos glorificados, de lo cual no hablaremos ahorita en detalle. Bien, bueno, Eliseo, sí, Eliseo, un santo. Estábamos preguntando que quiénes son los santos que van a resucitar del Antiguo Testamento. José, ¿cierto? ¿Quién más? David, Josías. Y entre los profetas, por supuesto, Isaías, Jeremías, y precisamente vamos a hablar de Daniel, porque al profeta Daniel se le prometió que iba a resucitar. ¿Para cuándo será esa resurrección? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿para cuándo sería la resurrección de Daniel? Para la primera resurrección, segunda venida o resurrección rapto. Ahí va a resucitar Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Recordemos que hay un lapso entre los que resucitan para vida y para los que resucitan para confusión perpetua. Y el versículo 13 que le promete el Señor a Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, ¿cuándo? Para la segunda venida del Señor Jesucristo, que sería la primera resurrección. Recordemos que es un evento prácticamente simultáneo, la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento y el rapto, y entonces allí dice que Él va a recibir su heredad, se va a levantar, va a ser resucitado, cuerpo glorificado, y va a recibir su heredad. ¿Cuál será su heredad? De acuerdo a lo que hemos hablado. La vida eterna. La vida eterna, y además de eso, según lo que hemos hablado en el milenio. Reinado con Cristo.
O sea, imagínense, un profeta de la talla de Daniel va a recibir su herencia. Bien, entonces, todos los creyentes de todas las épocas de la iglesia, incluidos los del periodo de la tribulación, habíamos afirmado que van a resucitar en el rapto resurrección. ¿Por qué cito rapto resurrección como seguido? Porque es un mismo evento. En primer lugar, los muertos en Cristo, pero enseguida los que estén vivos para ese entonces. Entonces, algunos eruditos incluyen en esta categoría de primera resurrección, ya habíamos dicho, la propia resurrección del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que habíamos dicho que los dispensacionalistas citan que la primera resurrección es en varias etapas? Pero nosotros afirmamos que es en una sola. ¿Bien? Y luego hablamos de la segunda resurrección, la resurrección después del milenio, esa es la segunda resurrección. ¿Y esta cuándo va a tener lugar? Al final del milenio, de los 1000 años, viene la segunda resurrección. ¿Quiénes van a ser resucitados para ese entonces? Todos los impíos de todas las épocas, incluidos los impíos del milenio. ¿Se acuerdan los que se rebelaron contra el Señor? Ellos prácticamente mueren, son consumidos por el Señor, pero otra vez los resucitan para ser juzgados, de acuerdo a lo que estamos leyendo en Apocalipsis, ¿sí? Entonces ellos van a recibir o van a experimentar lo que se conoce como la resurrección de condenación, es decir, que ellos van a ser resucitados en cuerpos. ¿Qué tipo de cuerpos serán? Yo creo que no es nuestro objeto ni nuestro interés, y la Biblia tampoco nos da detalles del cuerpo resucitado de los impíos, porque en esencia podríamos decir que los cuerpos de los impíos son aptos para eternamente estar condenados en el lago que arde con fuego de azufre. Entonces no vamos a hablar de los detalles del cuerpo de los que resucitan, ¿sí? Entonces, en esta segunda resurrección, y ahora sí vamos a responder la pregunta, ¿la segunda resurrección es solo de impíos? ¿Sí o no? Usted dice que no. Ahora don Héctor cambió de opinión, dijo que sí. Se ha dicho que no. La segunda resurrección. Bueno, vamos a hablarlo, no, tranquilo, no. Yo comprendo, solamente yo lanzaba la pregunta, pero vamos a aclarar. Vamos a aclarar lo siguiente. ¿Se acuerda la batalla del Armagedón? Bueno, no decíamos batalla, sino el evento de Armagedón, porque ellos no van a poder pelear contra el Señor. Los que vayan contra el Señor en esa guerra van a morir. Van a morir. ¿Se acuerda que ya hemos dicho que ellos iban a ser fulminados? Pero ¿será que todas las naciones, todos los habitantes de la tierra van a ir contra el Señor a Armagedón? No. La Biblia nos menciona que los que sobrevivan van a entrar al milenio. Y ahí entonces habría una diferencia de naturalezas. Es decir, la naturaleza de los que resucitan y de los creyentes son glorificados. Pero la naturaleza de los que sobrevivan a la gran tribulación, a Armagedón, entonces ellos todavía tendrán cuerpos terrenales. Pero ¿qué va a pasar durante el milenio? Eso lo vamos a hablar cuando entremos un poquito más a fondo al milenio. Y vamos a leer los pasajes, hoy no alcanzamos. Pero vamos a mencionar que los que sobrevivan, así como la creación experimenta una restauración o regeneración, también las condiciones del planeta y las condiciones corporales, biológicas, también van a mejorar. Por consiguiente, los seres humanos a partir del milenio van a experimentar, los que no estén glorificados, es decir, los que sobrevivieron a Armagedón, ellos seguirán en su cuerpo físico como este que tenemos, pero va a experimentar una mejoría. ¿Por qué? Porque las condiciones de la alimentación, las condiciones de la atmósfera, las condiciones de la creación van a ser diferentes. Entonces, ellos van a experimentar una longevidad mayor de la que ahorita se experimenta, similar a los patriarcas del Génesis. Usted menciona ahí, y los del pecado, como todavía el pecado está, porque el pecado va a ser eliminado después del milenio,
eso lo veremos también. Entonces ellos igual van a morir, pero van a experimentar una vida amplia, o sea, la longevidad de vida va a prolongarse bastante. Para que podamos comprobar que van a haber quienes sobrevivan a Armagedón, es decir, no todas las naciones, todos los habitantes van a ir a Armagedón, no, solamente morirán aquellos que vayan a pelear en Armagedón, pero las demás naciones que no fueron, es decir, las que sobreviven, los que van a sobrevivir para ese entonces, van a entrar al milenio. Dice la Biblia, Zacarías 14:16, y los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea que, para aquel entonces, van a haber dos tipos de personas: los seres humanos redimidos, glorificados, y los seres humanos que sobrevivieron al Armagedón, pero en sus cuerpos, van a seguir en sus cuerpos terrenales. Sin embargo, van a experimentar longevidad de días. ¿Qué versículos nos dan respaldo de eso? En Isaías vamos a ver en detalle que las personas, dice que las personas van a tener una larga vida en ese periodo de tiempo. Para que podamos verlo, por ejemplo, vamos a Isaías capítulo 11. Bueno, Isaías capítulo 11 dice lo siguiente, capítulo 11, versículo 6, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Ahí estamos hablando de que la creación va a ser también restaurada, es decir, va a cesar esa hostilidad incluso entre los animales. Eso no significa que el ecosistema se vaya a alterar, el Señor va a traer perfecto equilibrio para aquel entonces. Pero estamos hablando también con respecto a la longevidad de los días y de los animales, sí, porque si la creación va a ser restaurada, los animales seguramente también van a experimentarlo. Puede ser por consiguiente, por deducción. Isaías 65 nos habla de esa longevidad de días que van a experimentar los seres humanos durante ese periodo de tiempo. ¿Quiénes? Los que sobrevivan a Armagedón, pero que todavía no hayan tomado una decisión voluntaria de seguir al Rey. ¿Por qué digo voluntaria? Porque el que quiera o no quiera, igual el Señor va a regir. ¿Cómo? ¿Cómo va a regir? Con vara de hierro. Con vara de hierro. El que quiera, gloria a Dios. Y el que no quiera, le va a tocar, porque el Señor va a regir con vara de hierro. Isaías 65, del 17 al 25. Pero bueno, voy a leer más específicamente, versículo 20. No habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Es decir, que una persona que muera de 100 años, seguramente lo que quiere decir acá es que murió joven, murió prematuro de 100 años, ¿cierto? Y que un niño va a morir, dice, el niño morirá de 100 años. O sea, que una persona que muera a los 100 años durante ese periodo de tiempo, murió muy joven. O sea, la muerte todavía no va a ser erradicada en cuanto a los que sobrevivan. Entonces, habíamos preguntado, ¿la segunda resurrección es exclusiva de injustos? Creo, de acuerdo a lo que estamos viendo, que no. ¿Por qué? Porque si los que sobreviven a Armagedón de eso se convierten algunos durante ese periodo, ¿qué va a pasar? Mueren, pero esperan la segunda resurrección con la que resucitan junto con impíos. Y alguien dirá, pero ¿cómo así ese revuelto de justos e injustos en la segunda resurrección? No se preocupe, no hay ninguna confusión. Cuando lleguemos al capítulo 20, versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que están escritas en los libros y según sus obras. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
El que no se halló inscrito fue lanzado al lago de fuego. O sea que esto da a entender que, además que ¿qué? Si por un lado hay quienes no están inscritos, por otro lado ¿qué? Hay otros que están inscritos. O sea, el mismo texto es claro. Aquel cuyo nombre no estaba escrito, ¿qué significa eso? Que no tendrá vida. No tendrá vida, pero si algo, aquel cuyo nombre no está escrito, la oración da a entender que también hay quienes están escritos. ¿Quiénes están escritos? Los que durante el milenio se arrepintieron. Los que durante el milenio aceptaron al Señor. Entonces, la respuesta de la pregunta que yo hacía al principio, de que si la segunda resurrección es exclusiva de impíos, no, la segunda resurrección no es exclusiva de impíos. Es cierto que todos los impíos resucitan en la segunda, pero repito, no todos los que resucitan en la segunda son impíos. ¿Quiénes resucitan también? Los que murieron durante el milenio, pero que creyeron. Esos también son resucitados y de acuerdo a lo que leemos, si se hallan inscritos en el libro de la vida, son lanzados al lago de fuego. Entonces eso también le da sentido al hecho de que abran los libros. ¿Que para qué abrir libros si ya todos están condenados? Si la resurrección de injustos, la segunda resurrección fuese solo de injustos, ¿para qué abren los libros? Alguien dirá, bueno, para que ellos conozcan su sentencia justa y que ellos puedan decir que fue cierto. O sea, nadie allá va a decir que era mentira, no van a haber abogados, porque el Señor lo conoce todo, nadie se va a poder defender, no le van a poder decir al Señor que eso no era cierto, no. Entonces, puede que sea cierto el hecho de que los libros se abran como testimonio a los condenados, así estén condenados, pero también nos da a entender acá que hay quienes están escritos en el libro de la vida durante esa segunda resurrección. ¿Sí? ¿De acuerdo a todo lo que hemos hablado? Por eso yo les decía que pusiéramos mucho cuidado porque hay muchos detalles que estamos considerando, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo aquí. Espero que las cosas estén quedando claras. Vuelvo y digo, no tengo todas las respuestas. Hay muchas cosas que quizá nos preguntaríamos, pero creo que leyendo la Escritura podemos recibir y atender a las que nos han sido reveladas. Recordemos, las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, y las cosas ocultas son del Señor. Deuteronomio 29, 29. Vamos a orar. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esta mañana de edificación, Señor, en la que hemos recibido, Señor, tu palabra, tus verdades, Señor. No tenemos todos los detalles, no tenemos la última palabra, pero algo en lo que todas las posturas, ya sean premilenaristas, amilenaristas, posmilenaristas, hemos de estar claros en algo, que Cristo viene por segunda vez, que va a haber resurrección de justos, resurrección de injustos, y de que a la espera de estas cosas, ¿cómo no hemos de vivir santa y piadosamente, esperando, aguardando tu venida, Señor? Por favor, danos esa consagración a ti, Señor. No solamente de conocer lo que va a suceder, no simplemente estamos abordando temas escatológicos por suplir nuestra curiosidad, por atender a nuestras inquietudes, sino más allá de eso, que lo que estamos aprendiendo sea para consagrarnos a ti, apartarnos del pecado y tener esa esperanza, esa bendita y gloriosa y bienaventurada esperanza, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección, el rapto, el milenio. Señor, gracias por esas verdades. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza.